Bonjour, muy buenas tardes. Desde la Alianza Francesa de Buenos Aires estamos muy complacidos de iniciar la temporada de actividades culturales 2024 con esta conferencia junto con el Club Europeo, el Instituto Francés en Argentina, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa. Es un gran placer, de hecho, contar también con la diputada Éléonore Carroix. La casualidad hace que hace ya algo más de 20 años, cuando estuve trabajando en la Alianza en Santo Domingo, pues tuve la suerte de conocerla en tal momento y su papá, el periodista también de Le Monde, Jean-Michel Carroix. Así que es un honor, un placer, Éléonore, contar con tu presencia acá en estos días muy movido con la visita del ministro de Asuntos Exteriores francés. Frédéric, nuestro consejero Frédéric de Petris, consejero de Cooperación y de Acción Cultural, director del IFA también, muchas gracias por tu presencia. Y ahora, desde la Alianza Francesa, con toda una agenda cultural que estamos organizando para ustedes, junto con todo el equipo, que agradezco, y ya arrancamos hoy y mañana también en el CERAL, aquí saludando también a la doctora Florence Pinault, que está con nosotros. Y ahora le cedamos la palabra al señor Enrique Sánchez Albarracín, agregado de cooperación científico del Instituto Francés en Argentina, Embajada de Francia. Merci beaucoup, Enrique. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sexta o séptima conferencia de la Cátedra Europa. La Cátedra Europa es una iniciativa de nuestras embajadas europeas en Argentina que se lanzó a finales del año pasado y que es el fruto de un trabajo colaborativo, colectivo, no solamente entre las embajadas y dentro de lo que nosotros llamamos la Team Europe, donde tenemos un grupo académico y científico que trabaja representado por personas de todas las embajadas europeas presentes en Argentina, sino también de toda una serie de instituciones, entre las cuales figura, como pueden ver ahí en el banner, el Club Europeo, que es un socio que ha fundado con nosotros esta Cátedra Europa, y la delegación de la Unión Europea en Argentina. La Cátedra Europa viene a ser algo así como, bueno, el modelo que inspira la Cátedra Europa serían así como las cátedras UNESCO, y tiene como objetivo pues dar a conocer todo lo que se hace a nivel de la cooperación universitaria y científica en este país entre todos nuestros países de Europa y las universidades, los laboratorios científicos de Argentina, aprovechando cada vez que hay expertos y expertas que vienen de Europa, de universidades, cuando se organizan congresos como el gran congreso CEGAL, que se va a organizar mañana y que se va a iniciar aquí justo en la Alianza Francesa. Y también es una voluntad nuestra de recuperar todo el aliento histórico que ha sido la inmigración europea en Argentina, todas estas asociaciones, clubes, cámaras de comercio, que la mayoría cumplen más de un siglo de existencia y que han sido muy importantes en la construcción de la modernidad argentina en los años 20, 30, y que queremos volver a resucitar de una forma innovadora en los tiempos actuales para enfrentar los desafíos de cooperación que son nuestros en el mundo actual. Entonces, muchas gracias y les invito a venir a los próximos encuentros. Algunos se harán aquí en la Alianza, otros en otras instituciones argentinas o de otros socios de la Unión Europea. Entonces, muchas gracias a todos y le voy a dar la palabra a nuestra diputada que nos hace el honor de estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, el honor es todo mío en realidad. Es un placer estar en Buenos Aires, de regreso un poco menos de 10 meses después de la última vez que vine en campaña para mi segunda elección. Para los que no me conocen, soy diputada, representante de los franceses que viven en toda América Latina y el Caribe, esa diáspora francesa que reside en 33 países y que tiene mucho en común y a la vez muchas diferencias. Y esta comunidad francesa de Argentina es una que siempre miro con mucho cariño y mucho apego. Entonces, un verdadero honor y un gran placer de estar aquí. También es interesante porque estoy, como lo comentaba el señor director, quien agradezco por la invitación y por sus palabras,
Estoy aquí en el contexto de la primera visita a este país del nuevo ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné, quien fue apenas nombrado hace ni siquiera un mes y ya está aquí. Y yo creo que eso hay que verlo como una voluntad política que mucho nos faltó, vamos a hablarnos claramente y abiertamente, como una verdadera voluntad política de reanudar y de reforzar esos lazos entre Francia y América Latina. Y por eso también es con mucha felicidad que les hablo desde esta visita ministerial. El ministro hubiera querido estar aquí, pero tenemos el vuelo dentro de apenas una pequeña media hora y por eso le pido disculpas de antemano, pues me tendré que ir antes del final de la conferencia. Pero cuando oigo lo que es la Cátedra Europa y lo que ustedes han logrado crear aquí, me digo que muchas veces es fuera de Europa, es a 10.000, 12.000, 15.000 kilómetros, que se llega a la esencia de lo que somos nosotros, los europeos, y de por qué lo que estamos construyendo, lo que hemos construido a través de décadas, es tan importante, tan valioso, and worth to fight for, y me perdonarán el inglés en una casa del francés, vale la pena luchar por eso. En la institución en la que nos encontramos ahora, la Alliance Française, acaba de cumplir sus 130 años y eso da fe de por sí sola del arraigo de la presencia francesa y europea en este país. Y el hecho de que aquí, en esta casa del francés y de Francia, la Team Europa esté justamente promoviendo la reflexión, el diálogo y la cooperación científica, a mí me parece interesantísimo para todos los europeos y sobre todo en el contexto actual de las elecciones europeas que vienen, como ustedes bien saben, dentro de unos meses. Y aprovecho de tener el micrófono, porque uno siempre aprovecha de tener el micrófono para hacer un pequeño anuncio político. Si tienen pasaporte europeo, que sea francés, que sea de otro país, por favor voten. Por favor voten el 9 de junio, porque de eso también depende la importancia, el peso de lo que va a pasar con la construcción europea. Ustedes lo saben, el panorama actual internacional está bien complejo, para no decir extremadamente complicado o bien preocupante. Múltiples tensiones y muchos desafíos que son inéditos al nivel social, ambiental, cultural, política, y ni siquiera los voy a aburrir con la guerra en Ucrania, de la que tanto se va a hablar y se tiene que hablar porque ya vamos a 2 años de lo que parecía ser un conflicto que no iba a durar tanto. Entonces, aquí en este contexto se tejen profundas transformaciones en nuestros modos de vivir y de actuar colectivamente. Y yo creo que en eso resulta todavía más necesario compartir experiencias y reflexiones desde nuestras perspectivas diferentes de europeos, de latinoamericanos. Y por eso estamos aquí. Hoy trataremos de entender lo que está ocurriendo en el mundo laboral y como francesa les puedo decir que es un tema que es bastante complicado en Francia, en este contexto mundial impactado por transformaciones tecnológicas, también de eso hemos hablado mucho, qué influencia va a tener la inteligencia artificial, la transformación de nuestros métodos finalmente de producción en un futuro muy cercano, y varios paradigmas que están trastornando las concepciones del trabajo y sus representaciones tradicionales. O sea que de eso van a hablar ustedes esta tarde. En otras oportunidades se hablará en esta cátedra Europa, de educación, de plurilingüismo, de derechos humanos, de democracia, de transición energética, de desarrollo sostenible, entre muchísimos otros temas. El propósito de esta Cátedra Europa, como fue recordado hace un instante, es promover ese debate, o sea que yo los invito y me tomo esa libertad a que participen, hagan preguntas y justamente aprovechen de esta instancia para debatir y para intercambiar y dar visibilidad a la riqueza y la diversidad de las actividades académicas y de investigación que nutren nuestra cooperación bilateral para analizar nuestras sociedades y acompañarlas en la búsqueda de soluciones para mejorar nuestras calidades de vida y bienestar de nuestras poblaciones. Esta cátedra, por lo tanto, no solamente es de sus organizadores, de las embajadas, de las instituciones que lo promueven, sino que esta cátedra es de todos ustedes, de todos nosotros, porque yo también me incluyo, aunque solo esté de paso unas cuantas horas en Buenos Aires. Es de ustedes, querido público. Es una invitación a dialogar con los ponentes, a enriquecer los debates con sus puntos de vista diversos y espero que seguirán viniendo cada vez más a este tipo de eventos. Por eso me es muy grato compartir esta velada con ustedes, en todo caso el principio de la velada,
Agradezco sumamente a la Alianza Francesa de Buenos Aires, al Institut Français d'Argentine, a la Embajada de Francia y a sus equipos, a la cooperación cultural, a todos ustedes, por haberme permitido decirles estas palabras que solo son un pretexto para decirles que para mí es muy importante esta relación franco-argentina, extremadamente importante, a pesar del contexto, a pesar de lo que se oye sobre el Mercosur, esta relación América del Sur y Unión Europea, y que esa relación solo vive a través de nosotros, a través de lo que nosotros podemos promover, del diálogo que podemos sostener y de nuestra implicación individual. Entonces no dejen de votar el 9 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Simplemente porque esta intervención no estaba prevista, solo para el nombre de nuestro embajador Romain Nadal, que no puede estar aquí con nosotros porque acompaña, por supuesto, nuestro ministro Stéphane Séjourné. Quería agradecer, por supuesto, Jean-Philippe Bouillou, que es un profesor muy premiado, muy destacado, y también los organizadores del coloquio de las conferencias CERAL, Florence Pinault. Merci beaucoup d'être ici. Y yo quería decir que también el apoyo de nuestra diputada, el apoyo de las embajadas europeas y de la delegación europea aquí es muy precioso, muy fuerte y por supuesto queríamos seguir adelante con todos nuestros socios. Entonces, cede la palabra a Jean-Philippe. Muchas gracias. Gracias. Madame la députée, Monsieur le directeur de l'Alliance française, Monsieur le conseiller de coopération, señores, señoras, en primer lugar me gustaría dar las gracias a los organizadores de esa conferencia, Enrique Sánchez Albarracín, agregado de Ciencia, Tecnología y Cooperación Descentralizada de la Embajada de Francia en Argentina. Eso es un título de labor. Eso es impresionante, me impresiona. Y a Team Europe en Argentina por haberme invitado a intervenir en esta asamblea. Quisiera también agradecer a mi colega y amiga Florence Pinault, que está probablemente en la organización subterránea de esa conferencia. Aunque estemos en una institución muy francesa, voy a intentar hablar en español y pido la indulgencia del público. Se me han contado que fue en la Alliance Française de Buenos Aires donde nuestro Che Guevara descubrió la historia del siglo de las luces y de la Revolución Francesa, lo que habría sido el inicio de toda la aventura que conocemos. Para un profesor siempre es un estímulo saber que algunas vocaciones nacen en las aulas, cualquiera que sean. Mis ambiciones hoy son muy modestas, pero me gustaría mencionar una verdadera revolución en el trabajo que nos preocupa a todos. Había propuesto un título bastante académico y debo admitirlo, quizás aburrido para esa ponencia: Cambio y nuevas aspiraciones en el trabajo. Al leer ese título uno se duerme, ¿no? Más o menos. Los organizadores, es difícil decir eso, los organizadores habrán pensado con razón que el título no se vendería muy bien, puesto que nosotros, los especialistas del trabajo y organizaciones, somos malos vendedores. Y ustedes han propuesto el mundo laboral patas arriba. Como parisino, eso me hizo pensar en Nini Pattes en l'air. Nini Patas arriba, la famosa bailarina francesa de Cancan,
del Moulin Rouge, en París, en 1900. Si uno cree, o se le ha hecho creer, que voy a hablar de las bailarinas de Moulin Rouge, lamento decirle que sería una gran decepción. No sería marketing, sino verdaderas mentiras. Pero el título nos lleva a preguntarnos cuáles son las patas, o mejor, los pilares del trabajo. Y cómo han cambiado. Podemos considerar, y voy a ver que son 4, que han cambiado mucho en los últimos años. Para empezar, la naturaleza del trabajo, que ha cambiado mucho y vamos a ver por qué. Segunda dimensión es la revolución tecnológica del numérico y de la inteligencia artificial. Tercera dimensión son los cambios en la forma en que se imagina el trabajo, las nuevas aspiraciones, pero también las nuevas insatisfacciones con el trabajo. Y por fin, veré la aspiración que sigue permanente de poder hacer un buen trabajo a pesar de todos los cambios que afectan el mundo laboral. Poder hacer un buen trabajo es para mí lo que se queda a través de todos esos cambios. Sin embargo, el título de esa conferencia, Cambios y nuevas aspiraciones en el trabajo, nos señala una dificultad. ¿Qué podemos decir que concierne todo el trabajo cuando vemos las disparidades entre zonas geográficas, entre países, medios sociales e incluso dentro de un mismo país? En Europa los costes y las condiciones de trabajo varían de un país a otro y ustedes saben mejor que yo las disparidades que puede haber entre Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia y Uruguay. Y lo que llamamos trabajo incluye en todos los países actividades más o menos declaradas y a veces incluso al borde de la legalidad. Mis investigaciones recientes han centrado en distintos aspectos del trabajo, entre ellos el de los profesionales y ejecutivos, el trabajo en la era del COVID, la dimensión estética del trabajo y en el otro extremo el espectro ético, la cuestión del trabajo ilegal. Es difícil abarcar todas las realidades del trabajo, pero detrás de estas disparidades han producido grandes transformaciones en los últimos años que siguen vigentes. Esos son los mínimos comunes denominadores de las transformaciones recientes que voy a explorar, para ver lo que está cambiando para nosotros globalmente. Acontecimientos excepcionales como la epidemia de COVID han dado lugar al crecimiento importante del teletrabajo, pero también a la transformación de las empresas y sus organizaciones. Esta evolución ha sido posible gracias al rápido desarrollo tecnológico y digital, desarrollo tecnológico que a menudo ha sido estimulado y apoyado por nuevas empresas que han sabido barajar de nuevo las cartas en el juego competitivo preexistente como Uber o Airbnb. Pero también hubo recientemente revoluciones tecnológicas en IA generativa como ChatGPT que están cuestionando el trabajo de sectores enteros de la economía como abogados, profesores, periodistas, creativos de agencias de publicidad, artistas, etcétera, etcétera. Para ver lo importante de que ChatGPT y lo que está cambiando en nuestras organizaciones, me divertí preguntando a ChatGPT qué tendría que decir sobre ese tema de las mutaciones y nuevas aspiraciones en el trabajo. Por supuesto, me siento un poco como un estudiante que copió en un examen, pero es por una buena causa. Si me atrevo a decirlo, puesto que ChatGPT es uno de esos fenómenos que pertenecen ahora al mundo del trabajo y que no se puede ignorar. Aquí están los principales temas que ChatGPT identifica
en estos cambios en el mundo laboral. Teletrabajo y flexibilidad, sí. Automatización y transformación digital, sí. Enfoque en las competencias, conciliación de la vida laboral y personal, sí. Diversidad e inclusión, eso depende de dónde. Preocupaciones medioambientales y sociales, claramente. Los diversos puntos son interesantes y ofrecen un resumen bastante bueno de muchos de los debates actuales y de lo que se dice en los periódicos. Bueno, es bastante completo. Se queda, sin embargo, en la superficie de las cosas y sobre esos temas, las 3 o 4 ideas que da ChatGPT no son ni profundas, ni están respaldadas por la investigación académica actual, pero nos da algunas pistas. Primera cosa, la naturaleza cambiante del trabajo, primera pata. En los años 90, la aparición de las redes de Internet y su capacidad para intercambiar datos, textos, imágenes, todo eso empezó a revolucionar la vida laboral, dejando obsoletos los instrumentos anteriores, que eran como el telex, el fax, el minitel y todo lo demás. Internet, que en un principio fue una innovación técnica, que llegó después de algunas innovaciones dispersas, que había comenzado en el mundo académico, evolucionó rápidamente hacia formas más operativas y globales. Todos o casi todos tenemos correos electrónicos, enlaces con nuestros bancos u otras instituciones profesionales que nos permiten hacer a distancia lo que antes estábamos obligados de hacer mediante desplazamiento físico. La posibilidad de esta nueva victoria sobre la distancia, como lo decía el sociólogo Georg Simmel, prolongación de la que estableció el teléfono a principios del siglo XX, ha alterado tanto las relaciones sociales como las prácticas laborales, y la reciente epidemia de COVID ha acentuado esos cambios. Ahora tenemos que disociar el trabajo de los lugares y los horarios de trabajo. En la medida en que lo que parecían ser los atributos propios del trabajo, un puesto de trabajo o una oficina en horarios fijos, han cambiado radicalmente en muchas empresas con la posibilidad del teletrabajo. En este terreno ya de por sí rico, la crisis tiene su impacto. Recordemos que el primer impacto del 11 de septiembre 2001, hace más de 20 años, fue un drástico declive de los viajes de negocios en avión, y que fue el momento en que se desarrollaron sistemas de telecomunicación como Skype. Porque la modernidad siempre ha tenido que ver con los modos de comunicación. Y tengo aquí citar las palabras de Max Weber en los años 20, que decía que el capitalismo requiere burocracia y esa burocracia requiere condiciones necesarias que están esencialmente ligadas a la tecnología de las comunicaciones. Eso lo dice Max Weber en 1920. Su precisión, la precisión de la administración burocrática, requiere el ferrocarril, el telegrama, el teléfono, y cada vez está más vinculada a ellos. Es decir, que con lo que conocemos ahora, estamos en una situación que es la prolongación de lo que se desarrolló desde los años, de los principios del siglo XX. No es solo el propio capitalismo, como tan astutamente lo observó Weber, que fomenta y acompaña constantemente los cambios en los modos de telecomunicación, sino que las propias crisis a las que se enfrenta los refuerzan. Lo que el 11 de septiembre
empezó con las teleconferencias, COVID lo ha continuado con el desarrollo del teletrabajo. A propósito del impacto del COVID, me gustaría compartir con ustedes los resultados de una encuesta que hemos hecho en 2021 con varios socios, con KPMG, OBW, PDH, los archivos nacionales del mundo laboral en París, que están en el norte de Francia. Hemos realizado con esas personas, esos socios, una encuesta con 43 directores de empresas de París, de empresas de Francia, y entre ellos 28 directores de grandes empresas como Total, Vinci, Crédit Agricole, Leclerc, etcétera, etcétera. Esas entrevistas son de acceso libre en la página web, en el sitio web de los Archives Nationales du Monde du Travail. ¿Qué nos han enseñado estas entrevistas con directores de empresa? La primera lección era una lección de sorpresa, es decir, que ya se dicen que no basta, ya no es suficiente intentar predecir posibles crisis mediante escenarios más o menos elaborados. Hay que estar preparado para lo imprevisible, lo que es evidentemente una paradoja. No se puede prepararse a lo imprevisible, pero hay que hacer algo, hay que adaptarse a esas situaciones imprevisibles. Las empresas están acostumbradas con lo que llaman los riesgos previsibles, como catástrofes industriales, crisis financieras o políticas, ciberataques o incluso atentados terroristas. Y los bancos o las compañías de energía como Total disponen de muchísimos procedimientos adaptados a esos riesgos previsibles. Pero se ven impotentes ante lo imprevisible. El COVID-19 representó un riesgo imprevisible para el que no existía ningún procedimiento. Como decía un directivo, en 3 días, debido al cierre de nuestros mercados, perdimos el 60% de nuestro volumen de negocio. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo violenta que era la crisis. En esa repentina confusión, vemos que se ha inducido a los directivos a confiar más en la organización que en los procedimientos. Si no se puede prever todo, hay que confiar en la capacidad de adaptación de la organización, porque es dentro de ella y al menudo al nivel más local, más pequeño, donde se encontrarán las soluciones adecuadas. En segundo lugar, los directivos han tenido que replantearse la organización y el trabajo. Por ejemplo, cuestionando los niveles intermedios de la organización. ¿Siguen siendo tan útiles como pensábamos? Los nuevos modos de comunicación que permiten las herramientas digitales pueden dejar obsoletas las estructuras heredadas del pasado que no han evolucionado lo suficiente. Como todos sabemos, el teletrabajo se ha convertido en un hábito en muchas empresas, a que las nuevas generaciones no están dispuestas a renunciar, sobre todo porque muchos directivos se han alejado de los caros centros urbanos y pueden aprovechar lo mejor cobertura de Internet en el campo, una cobertura mejor de Internet en el campo. Al final nos enfrentamos a una verdadera disociación entre trabajo, horario de trabajo y lugar de trabajo. Disociación que se mantiene tras el doloroso episodio del COVID. En Francia, las batallas tradicionales
que polarizaron durante muchos años las relaciones entre patronales, sindicatos y poderes públicos en torno a la reducción del tiempo de trabajo, parecen hoy superadas, dado el mundo económico ampliamente terciario y deslocalizado que resulta hoy el trabajo. Esto plantea otros problemas de los que hablaremos más adelante. Si la frontera entre trabajo y vida personal se borra, si las disparece, si las herramientas de comunicación se revelan también como herramientas de control, entramos también en un mundo en el que el trabajo es fuente de nuevos malestares. Todo eso, y esa es la tercera lección de esa encuesta, ha puesto la tecnología digital en el centro de nuestras preocupaciones, no solo a través de las reuniones, sino también a través de todas las herramientas de trabajo colaborativo que ciertamente existían antes, pero que ahora estamos acostumbrados a utilizar a una escala mucho mayor. En algunos sectores, como la educación y la industria cinematográfica, ese uso de la tecnología digital ha tenido un impacto perdurable en los modelos de negocio de los actores existentes. Al final, internamente, los directivos expresaron cierto asombro y orgullo por la capacidad de adaptación de sus organizaciones. Externamente, reconocen que después del COVID, y más aún tras el inicio de la guerra en Ucrania, una visión más matizada, más realista de la globalización. Tienen una visión más realista de la globalización. Ya no es solo una panacea, un paraíso económico anunciado por la economía liberal, sino también una fuente de importantes riesgos imprevistos. Por ejemplo, en materia de abastecimiento, que ponen cuestión en sectores enteros de las economías occidentales y socavan su soberanía económica. Eso se ha visto confirmado por la guerra de Ucrania y ha dado lugar a una nueva reflexión sobre la necesaria reindustrialización de ciertas zonas como Europa, que se habían desindustrializado para aprovechar la globalización y el atractivo financiero de los países de producción de bajo coste. Otra dimensión que ha cambiado, pero no únicamente con la situación del COVID, es lo que se llama el trabajo del consumidor. En muchos países desarrollados y en la mayoría de los países que sean desarrollados o no, ya sea en una tienda de alimentación, en un restaurante, como McDonald's, o para comprar un billete de tren, o de avión, o respetando gasolina, o cobrando un cheque en un banco, cada vez son más los consumidores que se encuentran en un proceso de trabajo frente a una máquina, sin ningún empleado que interfiera. Esto que sociólogos de trabajo como Marianne Dujardin, en la universidad, mi colega y amiga de la Universidad de Paris-Cité, ha denominado el trabajo del consumidor. Es un trabajo en la medida en que el consumidor se sustituye a ciertos empleos, cajeros, por ejemplo, que tienden a desaparecer. Pero, por supuesto, este trabajo no es remunerado y simplemente permite a la empresa reducir sus costes. Esa también es una de las consecuencias del desarrollo tecnológico ligado a la aumentación del desarrollo de la tecnología digital, que tiende a una automatización cada vez mayor a los sistemas que se llaman STP, Straight Through Processing, los sistemas automáticos que los bancos, por ejemplo, aplican desde hace tiempo en la gestión de sus operaciones. En este contexto, los empleos con poco valor añadido son los primeros en verse afectados. Pero como lo veremos, los empleos de mayor valor añadido también se
se verán afectados. Segunda parte, la revolución cognitiva de la IA. La IA y sus logros están cambiando la dimensión cognitiva del trabajo. ChatGPT ya se utiliza a diario en muchas empresas. Entre los abogados, los publicistas, los recursos humanos para tomar una descripción de empleo, la informática para hacer codificación y la enseñanza, ChatGPT se está convirtiéndose en una herramienta habitual. En el mundo académico conozco a unos profesores que piden a sus alumnos que evalúen la respuesta de ChatGPT y los califican según su visión crítica del resultado de ChatGPT. Es una parte de la enseñanza. Eso plantea una serie de preguntas sobre el futuro de algunas profesiones, como los traductores, los profesionales creativos, los periodistas. ¿Seguirán existiendo esas profesiones en el futuro? ¿Y de qué forma? En una área que conozco bien, la enseñanza, ¿qué cambios se han procedido en el espacio de 30 años? La llegada de Internet en los años 90 acabó con la correspondencia tradicional, dejando obsoletas las competencias de las asistentes de departamento. La generalización de las reuniones a distancia, vía Zoom o Teams o whatever, hizo que dejáramos de ir a la universidad y solo para las clases o las reuniones con los estudiantes, cuando estas no fueran también a distancia. El intercambio de documentos, la entrega de trabajos y el seguimiento automático de la asistencia mediante aplicaciones tipo Blackboard han cambiado por completo la valoración pedagógica, creando nuevas instancias que pueden resultar problemáticas. La tecnología es omnipresente, pero también tiene sus límites. Ciertamente tenemos software contra el plagio. ¿Plagio? Plagio. Gracias. Pero es difícil para ellos ver que un texto ha sido escrito por ChatGPT. Y en cuanto a las publicaciones académicas, todas las grandes revistas de alta calidad tienen miedo de ver una avalancha de artículos más o menos escritos por IA generativa. Además, ¿quién puede decir que en el futuro la evaluación del trabajo de los estudiantes no será llevada a cabo en gran medida por un IA bajo el control de un profesor? Ya tenemos cursos en línea asíncronos, pero podríamos ir aún más lejos con una IA capaz de responder a preguntas sencillas de los alumnos, aunque el profesor tenga que comprobar a posteriori lo que se ha dicho. Y no es imposible que se haga todo eso en varios idiomas. Los avances en traducción simultánea son tales que bien podemos imaginar que en las aulas del futuro cada cual hablará su propia lengua y un sistema de traducción simultánea pasará de un idioma a otro en tiempo real, dando cuerpo a la profecía de Umberto Eco, que dijo que la lengua del futuro no será el inglés, sino la traducción. La consecuencia de todas estas revoluciones es que la máquina es siempre una tercera parte entre los individuos. Como el teléfono que permite a los jóvenes estar conectados a través de las redes sociales, dando la ilusión de una vida social en grupo, pero sin contacto real. También me llama la atención que en muchos casos los alumnos prefieren una reunión en directo a una reunión con Zoom. Y cuando les pido de forma bastante sistemática que cierren sus ordenadores durante las clases, protestan muy poco, porque la clase se convierte entonces en un espacio de debate o de dinámica de grupo y han pasado demasiado tiempo con sus ordenadores. Y lo saben, porque tienen 20 años y han pasado 2 años más o menos con el COVID. Tercera parte, cambios en la forma de concebir e imaginar el trabajo.
¿Cuánto tiempo tengo? 4 horas, más o menos. Sí, está bien. La importancia de la tecnología digital no es nueva. Y el desarrollo del comercio electrónico es muy anterior al COVID. La aparición de GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, y de nuevas empresas como Uber, cada una explotando a su manera las nuevas posibilidades de Internet, tiene más de 10 años. Las principales empresas estadounidenses actuales, en términos de valor bursátil, están estrechamente vinculadas a las técnicas de redes digitales y han suplantado a empresas industriales anteriores como la General Motors o General Electric, demostrando la nueva superioridad de esas actividades relacionadas con lo digital. Al introducir nuevas prácticas, a menudo han dejado obsoletas las antiguas normas laborales y las garantías de los trabajadores adquiridas pacientemente en la posguerra. Lo que también tiene en común en el caso de los más importantes es que se han convertido en instituciones con presencia mundial, cuya propia actividad está perturbando la escena política, social y económica. Hemos visto las luchas por la influencia que los partidos estadounidenses están librando a través de redes sociales, las compañías de partidos o países para influir en las elecciones de la mayoría de los países democráticos. Y eso ha provocado otras consecuencias. El estatuto de los asalariados se ha debilitado. Y podemos seguir Robert Castel, el sociólogo francés, cuando veía el trabajo asalariado como la base de nuestra imagen del trabajo moderno. El trabajo asalariado proporcionaba una salida a la situación precaria del trabajo a destajo diario, que había sido la norma durante siglos, donde los ingresos eran irregulares y la seguridad social incierta o inexistente. La uberización de las empresas está organizando un regreso significativo a la precariedad laboral, con la generación de los autoempresarios, que en realidad son falsos asalariados, con menos prestaciones sociales, pero a los que se promete independencia empresarial. De forma más general y sobre todo en las generaciones más jóvenes, asistimos a la aparición de una forma de desafección hacia la gran empresa, que las grandes empresas han sido destronadas en el imaginario de los estudiantes por lo que se llaman las startups, las nuevas empresas del numérico. Los estudios muestran que hay varias razones para eso. En primer lugar, existe una cierta desconfianza hacia las grandes empresas, en las que ya no se confía a priori, a menos que se trate de una gran empresa digital como Google. En segundo lugar, se acusa a las grandes empresas de todos los males: contaminación, explotación insostenible de los recursos del subsuelo, presiones en el trabajo, maniobras poco éticas, etcétera, etcétera. La novedad de los cambios tecnológicos en el lugar de trabajo influye, por tanto, en la manera de concebir el trabajo, ya que estas novedades son deseables en sí mismas para una gran parte de los que trabajan, sobre todo los jóvenes. Esas novedades aparecen como nuevas posibilidades y libertades, como una nueva aplicación en su teléfono. Esa creatividad y los éxitos asociados a ella hacen que las jóvenes generaciones se identifiquen más con los creadores emblemáticos del GAFAM que con los tradicionales capitanes de la industria, aunque el mundo de la startup y la uberización de ciertas actividades provoquen una mayor precariedad laboral.
Pero esta precariedad también puede aceptarse hasta cierto punto si el trabajo tiene sentido para el individuo, si la empresa muestra condiciones ecológicas o sostenibles, o si el individuo siente que puede realizar un trabajo satisfactorio. Así pues, el individualismo contemporáneo y el deseo de ser uno mismo, ser sí mismo, lejos de imitarse únicamente a la vida social, están transformando nuestras expectativas y nuestro imaginario del trabajo. Pero esta imaginación está a menudo muy alejada de la realidad y el choque con la realidad puede ser doloroso. En una investigación realizada con uno de mis doctorados sobre una incubadora de startup, hemos visto que los gestores de esas empresas emergentes sufren una serie de ansiedades ligadas a las incertidumbres del desarrollo de su negocio. El estudio mostró que alrededor del 55% de los directivos de startup alojados en la incubadora tomaban tranquilizantes o ansiolíticos. Se necesitaría hacer una encuesta más amplia y empiezan a aparecer estudios, pero el caso de esta incubadora, que es una incubadora importante en París, no parece aislado. Y el ritmo frenético de trabajo en la startup, el riesgo constante de fracaso y el estrés ligado al desarrollo de la empresa conducen a un mayor riesgo de burnout y a un mayor consumo de productos dopantes o ansiolíticos. Del mismo modo, la inseguridad laboral o el riesgo permanente del desempleo o de trabajar solo de forma intermitente repercute en el ánimo de los que trabajan. En los años 30, el gran sociólogo Lazarsfeld mostró cómo los desempleados de la pequeña ciudad de Marienthal se vieron, de hecho, desocializados por el cierre de la fábrica central de la ciudad. Porque el trabajo nos da mucho más que el dinero del salario. El trabajo es un lugar privilegiado de socialización, el lugar donde se forjan las amistades e incluso las relaciones sentimentales. Además, nos ofrece unos ingresos legítimos, porque los ingresos procedentes del dinero que viene del trabajo es el dinero más legítimo que, por ejemplo, el dinero de la herencia. Estar sin trabajo o en situación precaria también conlleva ingresos y socialización precarios. Nos faltan ejemplos. En otras palabras, los avances que a menudo se presentan como modernos, fuentes de progresos o éxitos profesionales evidentes, pueden ir en detrimento de la seguridad de los empleados en el trabajo, y empresas como Uber son los mejores ejemplos de ello. Por eso es porque podemos hablar de los nuevos malestares en el trabajo. Freud habló en su época de los malestares en la civilización, pero también podríamos hablar de los nuevos malestares del mundo laboral, que tienen varios orígenes. Para algunos, la experiencia del COVID y los problemas de salud asociados a este periodo verdaderamente extraordinario ha sido un calvario, ya que les ha obligado a vivir, especialmente los jóvenes, a puerta cerrada en su familia. Y los jóvenes se encontraron frente a sus pantallas y redes sociales en un momento en que la socialización y la relación directa con los otros es importante. Por último, la gran preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad, que está obligando a reinventar muchos sectores, como la industria automóvil, por ejemplo, también tiende a propagar una forma de ansiedad general, que lo que se denomina la ecoansiedad, es decir, una ansiedad por el futuro del planeta. Última pata, última dimensión del trabajo, y que es probablemente
La dimensión que, a mi parecer, no ha cambiado tanto, que ha cambiado, que permanece, es la dimensión del buen trabajo. En mi último libro, que se llama Pouvoir faire un beau travail, une revendicación profesional, que pudiera ser traducido en poder hacer un buen trabajo, una reivindicación profesional, exploré qué es un buen trabajo, qué es un buen trabajo y por qué esta noción es tan importante para todos nosotros. Es interesante que en español el beau travail, literalmente el trabajo hermoso, el trabajo bonito, sea un buen trabajo, un gran trabajo. Hay una especie de correspondencia aristotélica entre lo hermoso, lo bien, lo bueno, y eso aparece en la mayoría de las lenguas romanas cuando se habla de ese tipo de trabajo. La noción de un buen trabajo, un trabajo bien hecho, forma parte de nuestra experiencia laboral. Y cada profesión produce sus propios estándares de lo que debe ser un buen trabajo. Es más, numerosos estudios demuestran que una de las principales demandas en el lugar de trabajo no es tanto trabajar menos, sino ser capaz de hacer ese buen trabajo. ¿Pero qué es un buen trabajo? De cierta manera sabemos todos lo que es un buen trabajo. En lo más profundo de nuestra memoria encontramos muy pronto de niños estas nociones de trabajo bien hecho o buen trabajo y reconocemos fácilmente lo que es o pudiera ser. Desde la escuela primaria hasta el trabajo profesional, desde nuestros primeros intentos de escribir hasta la adquisición de habilidades más complejas en el mundo profesional, nos han enseñado estas categorías de un trabajo que sea satisfactorio tanto para la persona que lo produce como para la persona a la que va destinado. Esas experiencias continuas de trabajo están asociadas desde muy joven a innumerables recuerdos, a veces dolorosos, o por el contrario, motivos de profunda alegría. Cada mundo profesional tiene sus propias características específicas del buen trabajo, del artesano a la enfermera, del albañil al directivo, del panadero al maestro, del cirujano al juez o al directivo en la función pública. La noción de trabajo bien hecho, de buen trabajo, aparece en todos los relatos profesionales. No solo se trata de trabajos con una dimensión material o manual. El bien hacer, buen hacer, un directivo también tiene que ver con las buenas relaciones laborales basadas en el respeto, la escucha, la capacidad de motivar y formar a los equipos. Y aunque todos sabemos lo que es un buen directivo, también sabemos lo que es lo que se llama un jefazo. Jefazo. Para definir el buen hacer, existe ese archipiélago de palabras que giran en torno a una noción central, la del trabajo realizado de manera plenamente satisfactoria, que puede servir de modelo y que genera emociones positivas, valoradas y gratificantes para la persona que trabaja. En ese buen trabajo encontramos muchas dimensiones que contribuyen positivamente a esa valoración del trabajo. Voy a cortar un poquito. Momento de... Esa dimensión del buen trabajo es importante porque es un vehículo de identidad. Es algo que es muy importante para nosotros. Tengo estudiantes en la escuela en París, en la ESCP, que son estudiantes que que han logrado un concurso bastante difícil, que fueron seleccionados
Y ellos saben lo que es un buen trabajo, porque han sido, si están aquí en la ISP, es decir, que han sido sí, buenos estudiantes. Y cuando un estudiante es un buen estudiante, ser un buen estudiante es una parte de su identidad como estudiante, como niño, de niño, aún de joven adulto. Es decir, que es una reputación que tiene y sabe que tiene esa reputación con los otros, con los profesores y con su familia, y eso es más fácil con su familia siendo un buen estudiante. Y lo que es importante es que es lo que se llama un soporte de identidad, un motivo de orgullo hacer un buen trabajo, una fuente de satisfacción social. Y cuando hay esa situación de un trabajo que se hace bien, eso nos permite proyectarnos favorablemente en el futuro. Si estoy en una situación donde puedo hacer un trabajo que sea satisfactorio, quiero hacerlo más, quiero continuar, puedo proyectarme en el futuro. ¿Por qué anticipamos unas gratificaciones narcisistas ligadas al reconocimiento por los demás de lo que hemos hecho bien? Y cuando no es posible hacer un buen trabajo, hay lo que llamo el sufrimiento estético. Es decir, que eso se ve, por ejemplo, en las personas que respondan al teléfono, en los sistemas de contestas de apoyo, de ayuda para las empresas. Y esas personas tienen que tomar un gran número de llamadas en poco tiempo y no tienes el tiempo de hablar suficientemente con las personas. Misma cosa para las enfermeras y no tienen que trabajar mucho, no tienen tiempo. Y cuando uno no tiene el tiempo de hacer ese trabajo bien hecho, estamos en ese sufrimiento estético, que es un poco lo paralelo de lo que había desarrollado Christophe Dejour en el sufrimiento ético. No es un sufrimiento únicamente ético, pero es un sufrimiento estético. Se hace un trabajo, pero es un trabajo feo, diría. No sé si... Y el mayor problema hemos visto en los estudios de ese trabajo feo, de ese trabajo mal hecho, es que es el problema del tiempo. No tenemos bastante tiempo para hacer ese trabajo y los que no tienen ese tiempo tienen el sentimiento, como lo dice Helmut Rosa en su libro Aceleración, de moverse por laderas que se derrumban. Es decir, que no se puede hacer algo, no tenemos bastante tiempo, ya todo se cae. Y el buen trabajo es también un lugar de resistencia. En un lugar de resistencia se ven unos estudios, personas que resistan a la presión, la presión administrativa, la presión de la organización, para tomar tiempo con los clientes, para tomar tiempo con sus contactos y para hacer un trabajo que sea un buen trabajo. Es una manera de resistir a esa presión económica, pero es difícil. Es difícil y no hay solución simple porque en la mayoría de los casos los ejecutivos no se dan cuenta de lo importante del bien trabajo para los que trabajan. Tienen una visión muy racionalizada del trabajo, que es una cuestión de costo, una cuestión de... Eso es importante también, pero de vez en cuando hay algo otro, y casi en todos los casos hay algo otro, y esa cosa otra es muy importante. En conclusión, hay algunas
pequeñitas cosas. Hay un dicho francés que dice que los gatos siempre caen de pie. En español es igual, tenemos los mismos gatos, a mi parecer. Puede ser que el mundo laboral esté patas arriba, pero puede ser también que caiga de pie. Hemos visto la importancia de las redes. Las redes se están convirtiendo en una nueva cuestión política. Y esa cuestión política, las redes pueden ser de trabajo, pero también de control. Y los individuos, las empresas, los partidos políticos, los gestores, los grupos de presión, están partie prenante, stakeholders de esas redes. Estamos en esas redes. El lugar de trabajo forma ya parte de la sociedad de vigilancia que denunciaba Zuboff, pero eso no es nuevo. Esa evolución continua de las redes, prevista por Max Weber ya en 1921, no es más que la etapa actual de una revolución del trabajo en los últimos 2 siglos y medio, es decir, desde la revolución industrial. Pero mientras los métodos de trabajo han cambiado, mientras la automatización, la tecnología digital y los nuevos desarrollos tecnológicos han hecho retroceder los límites de lo que eso puede hacer, algo que apenas ha cambiado es la satisfacción laboral de los empleados, su deseo de poder hacer un buen trabajo. Las tecnologías no lo garantizan, sino todo lo contrario, porque pueden apartar tantas nuevas limitaciones como nuevas libertades. En otras palabras, los avances tecnológicos nos dispensan de la búsqueda continua e incesante de un trabajo satisfactorio. Pero, como decía Nietzsche en Zaratustra, querer es liberarse. Es en ese deseo de construir un mundo de trabajo satisfactorio para todos donde resista nuestra emancipación por y en el trabajo. Por muy patas arriba que aparezca el mundo laboral, siempre acaba volviendo a ponerse en pie, y nosotros también. Lo que pasa es que el mundo laboral se transforma y nos transforma a su vez. No son los mismos pies, si me permite decirlo, ni el mismo gato. Gracias por su atención.